Muy bien, ahora hablemos del llamado trabajo informal. En Colombia, 5 de cada 10 personas que tienen un trabajo lo tienen de manera informal, es decir, no gozan de beneficios como aportes a pensión, a salud o cesantías. Viven del llamado rebusque, es decir, que lo que consiguen ese día es para sobrevivir. Dicho más crudamente, si el día que trabajan no hubo plata, no hay con qué comer. Y esta es una realidad que quedó al desnudo, se hizo mucho más evidente con la llegada de la pandemia a Colombia y que como sociedad nos hace reflexionar, nos hace pensar en los desafíos para frenar la desigualdad y la inequidad social en nuestro país. En marzo pasado, cuando arrancó el aislamiento obligatorio, la cifra de informalidad laboral se convirtió en una gran preocupación. El 46% de los trabajadores colombianos lo hacen en esas difíciles condiciones. Marcela Pulido le puso rostro a esa situación. A mediados de marzo, las ciudades colombianas quedaron paralizadas por el miedo a la pandemia. Como náufragos sociales, los más vulnerables salieron a las calles mostrando el rostro de un país con una dinámica de desigualdad lacerante. Y esto está muy solo, ¿no? Sí, está pesado. Está pesado. Diana heredó a los 13 años el oficio de ser recicladora y una pobreza que raya en la miseria. Hoy no llovió. Uy, sí, señora. ¿Cada cuánto sale usted a reciclar, Diana? 3 veces a la semana. Hunde sus manos en busca de cartón, láminas y plástico. Es una competencia contra el reloj antes de que pase el camión de la basura. ¿Cómo le iba antes de la pandemia? Pues me iba mejor a como me va ahorita, que solamente me estoy haciendo 15.000, 10.000 pesos. Antes me hacía 30.000, 25.000 pesos en mis días, diariamente. Hace un recorrido diario de 25 kilómetros durante 4 horas, arrastrando el peso de una carretilla. Los pesos que gane tendrán que alcanzarle para alimentar las 8 bocas pequeñas que le esperan. Me ha tocado muy difícil porque si yo les compro 1 libra de arroz a mis hijos, no tengo para comprarle el jabón para lavarle la ropa. Si no tengo para carne, toca huevo. Si no hay arroz lenteja, si no hay chocolate o panela con leche o con lo que haya. Así llega a su humilde vivienda de alquiler, donde una hilera de pequeños le esperan. Hola, hijos, ¿qué hacen? Es el pequeño mundo de Diana, encerrado en 2 habitaciones coloridas. El tiempo se le va en amamantar, cuidar que no se enfermen y salir a recorrer las calles bajo la ruleta de jugarse la vida y volver sana. Diana dice que su grupo de recicladores son sus ángeles terrenales que la cuidan, le regalan mercados, le reciben la carga, le ayudan a seleccionar el material para que no se exponga al virus, lo pesan y le pagan. Con eso sobrevive. La pandemia aumentó la pobreza extrema en el país. Son cerca de 5 millones los colombianos los que no consiguen alimentos. Marcela Eslava, decana de Economía de la Universidad de los Andes, lideró un reciente estudio sobre el impacto socioeconómico de la pandemia en la capital. Los que ya de entrada antes de la crisis eran socioeconómicamente más vulnerables, se han visto también más golpeados por la crisis misma. Por cada 40.000 personas en el estrato 1, 90 acaban hospitalizadas por COVID. En el estrato 6 son menos de 8 las que tienen esa característica. Dos tragedias que se unen, la necesidad de subsistencia de familias enteras y la fragilidad frente a la exposición al contagio, que en la voz del analista económico Luis Jorge Garay encierra la brecha social en Colombia. Los más afectados en términos de
la pandemia misma sanitariamente fueron los hogares de los estratos 1 y 2, aparte de que son los estratos donde vieron más fuerte la caída de sus ingresos, dado el alto grado de informalidad y de fragilidad en la composición de sus ingresos. El columnista de El Espectador, José Fernando Izaza, pone su alerta máxima sobre esta franja de la población en situación de pobreza e informalidad. Ha habido un fenómeno en pocos meses que llevó a la gente de la pobreza a la miseria y a una clase media que la verdad se estaba consolidando en los últimos 25, 30 años, pasa a engrosar las filas de la pobreza y las de la pobreza a la miseria. Ya llevamos 5 meses y no han abonado un peso. Desde que llegó el COVID-19 a sus vidas, su economía se convirtió en un juego más de restas que de sumas. Milton y Astrid creían que tenían un patrimonio consolidado de 15 años y hoy descubren que están al borde de la quiebra. Estamos recogiendo. Astrid tiene una pequeña empresa de elaboración y venta de uniformes escolares que al inicio del año tenía su temporada más alta. 10, talla 8, talla 4. Desafortunadamente con la pandemia quedamos como en la mitad, se puede decir, con deuda, con inversión hecha. Revisando la batería también ya tiene 1 año y ya está comenzando a molestarme. Ya para que esta, vea, ya no quiere prender, vea. Ahí está Milton, dale que dale al encendido de la camioneta que compró hace 9 años a crédito y que ocupaba para el transporte escolar. Ya no hay niños ni colegio. Está varado laboralmente y debe todos los gastos del carro. Sin este papel yo no puedo andar transportando a nadie. Entonces, ¿cómo pongo el carro al día si no tengo plata? Si no hay trabajo. Para yo reactivar esa camioneta en el momento me toca más o menos tener como más o menos 3.500.000 para quedar al día y volver a comenzar. Duque, estamos acá, no somos invisibles. Ya no les queda otro recurso que implorar, rezar y hacer velatones a las puertas del gobierno buscando un salvavidas para sus familias. En Colombia, la informalidad antes de la pandemia era del orden del 53%. Con la pandemia, la informalidad sobrepasó el 60%. Un alarmante retroceso que ni el más profesional ha podido soportar. Iván Gómez de León es abogado especialista en ciencias penales y criminología, con años de experiencia y reconocimiento en su pueblo Chinú, Córdoba. Iniciaba el año expandiendo su servicio hasta que se le atravesó la pandemia. Mi día a día era estar de una ciudad en otra, de estar en la ciudad de Sincelejo, en la ciudad de Montería, a la ciudad de Bogotá. Iba 2 veces al mes. Pero llegó la pandemia y tuvo que cambiar los salones de audiencia por el overol y la escafandra de operador de desinfección. Con máquina en mano aprendió la técnica. Uno estaba siempre, era en una sala de audiencia, defendiendo, ejerciendo la defensa penal de su prohijado. Y ahora entrar a un sitio, de pronto a una clínica, a un hospital, que han sido focos de contagio de COVID, es una actividad pues riesgosa que se podría decir. Profesionales que invirtieron en un sueño económico de ser independientes y terminaron sobreviviendo el día a día. Un gran capital social que después de caer por la borda del desespero necesita ser salvado con una economía de honor que los dignifique de cara a la pospandemia. ¿Qué recomendaciones o qué ruta trazarían para salvar a los más vulnerables y a estas clases que están desprotegidas?
hacer el esfuerzo fiscal tan grande como sea posible para tratar de, por un lado, estimular la demanda y por otro lado, generar ingresos para todos. Eso quiere decir hacer transferencias, seguir haciendo transferencias monetarias a los más vulnerables, hay muchos modelos para hacerlos. Apoyar a las empresas que sean solventes en el largo plazo. Hay que empezar a pensar claramente en el ingreso básico universal durante un tiempo, si es el caso, para paliar el sufrimiento de estas familias que se vieron de un momento a otro con las manos vacías. Hay que pensar en eso. Tenemos es que avanzar en una reconstrucción del tejido productivo y social para poderlos incorporar otra vez a un mercado laboral en condiciones dignas y más acorde con el desarrollo de sus capacidades y destrezas. Reconstruir un tejido social desde la base, donde está el grueso de una población con los bolsillos rotos, las miles de Dianas, de familias como los Vega Hernández y los profesionales como Iván que necesitan una política incluyente para ser salvados del naufragio económico que dejó el COVID-19.